quien ya en los próximos instantes hará su intervención en el hemiciclo parlamentario. Se prepara y lo Señor decíamos, en unos presidente instantes lo escuchamos, ahí lo de la tenemos. Asamblea Nacional, doctor Virgilio Sequicela, distinguidos asambleístas presentes en esta sesión del plenario, represento a los 18.000 docentes universitarios y politécnicos del Ecuador, agrupados en 30 filiales de las universidades públicas, 18.000 docentes universitarios y politécnicos, de los cuales menos del 50% somos titulares en las universidades y escuelas politécnicas públicas. El 52% son docentes ocasionales, son docentes contratados, que vienen siendo manipulados por las autoridades de turno en las diferentes universidades con contratos de 2 meses, de 3 meses y en algunos casos de 6 meses, durante 1, 2, 3, 5 o 10 años. Sin embargo, la Ley Orgánica de Educación Superior no ha solucionado esa problemática desde que fue expedida en octubre del 2010. Una ley que durante 12 años ha tenido vigencia y no ha solucionado los problemas de la universidad pública. Más bien ha creado mafias al interior de ciertas universidades por la manipulación que presentan ciertas autoridades de turno. Eso ha dado que en las universidades y escuelas politécnicas ya no exista democracia. Solamente se elige un rector y vicerrector y el resto de autoridades son designadas a dedo. Con méritos o sin méritos, tienen la responsabilidad de enrumbar a la universidad ecuatoriana y donde no se hace eco de quienes realmente componemos a la academia, que somos los docentes. Nosotros estamos conscientes de que la ley actual ha tenido algunas situaciones que son dignas de respaldarlas, pero hay otros articulados que han lesionado a la universidad pública y que ha transcurrido actualmente más de 2 años en una reforma a cargo de la Comisión de Educación, que por cierto no consideró las propuestas efectuadas por los verdaderos actores de la universidad ecuatoriana, los docentes universitarios. No recogió las propuestas de los servidores universitarios, no recogió las propuestas de los estudiantes universitarios y se limitó, por supuesto, a dar carta abierta a la universidad privada que hoy por hoy se constituye en el ente que rige las políticas universitarias a nivel nacional, con organismos como la CENESID, el CES, entregados a una doctrina privatizadora que va en desmedro de la educación pública. Y es por ello que hemos hecho un llamado
a los señores asambleístas, porque no es posible que hoy se trate de aprobar un informe en donde se da carta abierta al mercantilismo de la educación en desmedro de la educación pública que la Constitución lo consagra en beneficio del pueblo ecuatoriano. No podemos hablar o no podemos decir que la Asamblea del Sistema de Educación Superior es un ente representativo de la Universidad Ecuatoriana, donde confluyen rectores, delegados de los docentes, delegados de los estudiantes, delegados de los servidores universitarios. Pero, señores asambleístas, ese organismo llamado Asamblea Nacional del Sistema de Educación Superior es un organismo decorativo, un organismo que no tiene ninguna función, pese a que la ley dice que tiene un carácter de consultivo. Pero les aseguro que durante los 13 años de vigencia que va a cumplir esta ley, nunca se le ha consultado absolutamente nada a este organismo. Nosotros consideramos que este organismo debe ser el rector de las políticas universitarias. En ese organismo confluyen los rectores, los delegados de los docentes, delegados de los estudiantes, y debe ser el organismo responsable de las políticas de educación superior. Actualmente, quienes están a cargo de esa responsabilidad es un organismo tecnocrático como la CENESID, en donde más se discuten intereses políticos, intereses de gobiernos de turno, y la academia no se la considera como tal. Por eso creemos y estamos convencidos de que el actual informe de la Comisión de Educación no recoge los fundamentos en que se basa la educación pública. Consideramos que debe reestructurarse este ámbito para que sea realmente la academia quienes tengan la responsabilidad en dirigir la educación superior. Esta ley que actualmente tenemos, una ley antidemocrática que prohíbe al docente universitario, al estudiante y al servidor universitario elegir autoridades académicas, elegir decanos, elegir subdecanos, elegir coordinadores de carrera, y se limita exclusivamente a una designación, vuelvo a repetir, con méritos o sin méritos de un grupo de allegados a la autoridad principal de la universidad. Consideramos que esto debe ser reformado. Consideramos que la Asamblea Nacional debe devolverle la democracia a la Universidad Ecuatoriana. Ya es momento de retomar los lineamientos que no han dado resultado. Y no han dado resultado, ¿por qué? Porque quien designa es, en términos cómicos, el Superman de la institución. Es el único que hace y deshace de lo que pueda suceder en una u otra institución de educación superior. Igualmente, hemos hecho un planteamiento formal en relación al presupuesto de las universidades, en relación a las fuentes que alimentan el FOPEDEUPO, que fue creado en 1996
y que desde allí no se han incrementado las fuentes de financiamiento. Lo que sí se ha incrementado es el número de instituciones públicas que tienen que alimentarse del presupuesto o de ese FOPEDEUPO. Hemos planteado 2 fuentes de financiamiento adicionales. Sin embargo, tampoco está considerado en el informe actual. Doctor, si nos Eso ayuda va, concluyendo con su intervención, por eso favor. enseguida, eso va en contra de la educación pública, porque la universidad, si ahora tiene la responsabilidad de definir el aspecto del ingreso de los docentes, no puede hacerlo por no tener presupuesto. Otro aspecto importante es la inculcación de derechos. Se han inculcado derechos en ese informe que venían desde 1953, como es la jubilación complementaria, que no crea mayor presupuesto, porque cada universidad ya tiene en su partida económica correspondiente la jubilación complementaria que le correspondería a un servidor que ha tenido 30, 35 y 40 años al servicio de la educación. Al servicio, y donde muchos de ustedes, a lo mejor todos, se beneficiaron de su universidad. La universidad es quien forma a los profesionales. La universidad es el ente, es el futuro de la patria. Entonces no entendemos cuál es la razón para que se inculquen derechos que ya estuvieron establecidos antes del 2010. Hemos hecho una propuesta de que se incluya un inciso que permita recuperar a los compañeros que ingresaron antes de la vigencia de la ley del 2010 y a los compañeros que ingresaron luego del 2010 se acojan a la reforma que se incluyó en la reforma del 2018. Y pudiéramos seguir hablando de los problemas universitarios, de los problemas de la investigación, de la vinculación, pero lamentablemente el tiempo que nos otorga está medido. Expreso mi agradecimiento por la atención que ustedes me han brindado y espero que la Comisión de Educación reflexione y retome el conducto que realmente se merece y reestructure aquellas reformas que son el porvenir de la patria y el porvenir del pueblo ecuatoriano, que constitucionalmente reclama el beneficio de la educación pública. Educación que, de acuerdo a la Constitución, debe llegar al menos al 6% del presupuesto del Estado. Muchas gracias, señores asambleístas. Muchas gracias, señor presidente.